La palestra esta semana fue la aprobación o no aprobación de la ley de extinción de dominio, en donde se dio, digamos, un cruce de líneas discursivas donde las autoridades gobernantes hablan de que la oposición no quiere que se apruebe esta ley y la oposición, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, ha dicho sencillamente de que a pesar de que este instrumento legislativo, legal, en términos jurídicos, en términos técnicos, es completamente anticonstitucional, que solamente le agreguen una cosa, entonces, si la van a aprobar, la elusión fiscal. Que no solo le aplique esta ley de supuestamente recuperar lo robado, que me parece que se ha tratado con suma irresponsabilidad por parte de legisladores, sobre todo del senador de la provincia de Santo Domingo y de la senadora del Distrito Nacional, tergiversando informaciones, y luego el senador de la provincia de Elías Piña pues tuvo que salir y decir no, es que aquí en la comisión se paró el presidente y se pararon los legisladores del PRM. ¿Dónde están las actas? ¿Por qué no nos las envían? Tenemos más del tiempo estimado esperándolas y no la pasan. Entonces yo creo que aquí tenemos ya que detener, desde mi humilde punto de vista, esas líneas discursivas que tienden a tergiversar las cosas. O sea, todos los juristas están diciendo que esta ley es anticonstitucional, que la Constitución en su artículo, me parece 210, 211, prohíbe la irretroactividad de la ley. 110, perdón, no 210, 110. La irretroactividad de la ley. Entonces, se busca colocar una palabra que es no irretroactividad, es retrospectividad. Claro, que es una nueva, digamos, figuración semántica de lo que sí es, en términos jurídicos, la irretroactividad. Le ponen vintage para que sea variedad. O sea, que se ha dado ese tema esta semana en el Congreso de la República. Creo que ahí se busca utilizar este instrumento legislativo más como un instrumento político que jurídico, ciertamente. Bueno, en una interpretación, yo escuchaba sin duda, claro, a Servio Tulio Castaño, vicepresidente de la FINJUS, que él decía que esta ley vendría a ser una herramienta para perseguir el crimen organizado. Dice que ni siquiera lo ve como un tema político y ni siquiera como un tema de corrupción. Él dice que es más para las estructuras criminales, para poder evitar que personas que inciden en crímenes tan complejos como el narcotráfico puedan tener acceso a sus bienes, que es algo que hemos visto de manera reiterada y en la historia muy reciente de República Dominicana. Y ha sido un llamado de la sociedad dominicana por años, de que cualquiera que esté lamentablemente metido en ese tipo de delitos se pueda también ver con una salida drástica de poder adquirir esos bienes que lamentablemente adquirieron de manera delictiva. Mira, hay una realidad grande que, hablando de manera objetiva, que sí debería de tener la ley los suficientes candados para que no se pueda utilizar de manera política en ningún sentido de la palabra. Ni en este gobierno, ni en gobiernos venideros, como se hicieron en gobiernos pasados. Entonces, lo que tenemos que buscar es el marco y hacer el balance de que no podemos seguir en la situación como la tenemos hoy en día. Lo que tiene que haber un cambio obligatorio en ese tipo de ley, porque lo que es una realidad es que la que tenemos actualmente no ha servido para nada. No, y además, y con esto quiero compartir mi posición sobre este tema, yo creo que hay que hacerle un llamado de mi parte, yo lo haría en ese sentido, tanto a los legisladores de la oposición como también a los legisladores oficialistas, porque esto fue como una especie de ring, un ping-pong esta semana, que fulano el bloque de oposición dice una cosa, pero fulano dice otra, y la población en el medio. O sea, es importante que tanto un lado como el otro sepan que la población dominicana aspira a que haya herramientas correctas para perseguir la corrupción y para perseguir el crimen organizado, como acabo de decir. O sea, la sociedad tiene una intención sana de que eso sea así. Que uno aspira también, que tal como dice Liz, eso se haga en el marco de los debidos procesos. Claro. Y hay que tener cuidado porque tenemos precedentes importantes, por ejemplo, lo que ha pasado y está todavía pasando con la ley de partidos políticos, que a cada rato el Tribunal Constitucional
anula artículos. Entonces yo creo que el Congreso Dominicano debe tomar esto en cuenta, que la ley de extinción de dominio que se aprueba sea una ley que no sea retroactiva, aunque el sector oficialista dice que no, que para nada se está contemplando esa posibilidad, y que sea una ley que implique, claro que sí, todos los crímenes que se puedan incluir bajo la misma, porque entonces dice el oficialismo, dice también la oposición, que entonces no se quiere incluir el tema de la elusión fiscal, y ahí está el tranque. Pero yo creo que con el deseo y la aspiración que tiene la gente a que se cuente con herramientas correctas para perseguir el crimen, la inseguridad, la corrupción, porque todo eso, yo recuerdo que en un momento, siendo fiscal del distrito, Jenny Berenice hablaba de cómo aquí en más del 80-90% de los crímenes tienen que ver con casos de narcotráfico. Hay una relación directamente. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, es una ley válida. Entonces, me gustaría que ciertamente se llegue a un consenso, porque esa semana lo que vimos, señores, fue una especie de ring. Sí, sí. Una especie de ring. Me gustaría puntualmente decir que la ley de extinción de dominio es una propuesta, ni siquiera le voy a llamar un proyecto de ley, es una propuesta sumamente necesaria y es un pedido popular, es un pedido que viene desde afuera y es un tema que se ha discutido por mucho tiempo. Pero hay que tener sumo cuidado, hay que ser cautos, no se puede politizar el tema de la ley de extinción de dominios por una razón fundamental. Cuando uno habla de dominio, es un concepto o un término importado desde el ordenamiento jurídico español. Dominio quiere decir propiedad. Extinción de dominio es un juicio a la propiedad. Exacto. Esto es de su propiedad y usted lo adquirió de manera ilícita. Entonces el Estado va a iniciar un proceso judicial para quitarle esos bienes y que pasen al patrimonio del Estado, por la naturaleza ilícita de las actividades que llevaron a que usted pudiera obtener esa propiedad, sea una casa, sea un apartamento, sea un carro, sea lo que sea. Como es un juicio independiente, autónomo, independiente de un proceso penal, es muy peligroso que usted pueda establecer que un bien se obtuvo de manera ilícita cuando usted tiene de manera paralela un proceso penal donde un juez lo descarga y dice que usted no lo obtuvo de manera ilícita o que usted no fue el responsable de cometer ese hecho. Hay que tener cuidado con esto. Termino ya esta parte diciendo que lo que mencionaba Yuri con respecto a la irretroactividad de la ley o irretrospectividad de la ley, pues eso es una conquista, señores, de la Revolución Francesa en el año 1789 y ha venido planteándose en todas las constituciones desde el nacimiento de la República Dominicana, porque afecta directamente la seguridad jurídica y la certeza normativa. No podemos irnos hacia atrás por un discurso populista, por un discurso político en el que queremos complacer al pueblo para quedar bien, pero luego no vamos a saber cómo se va a utilizar esa herramienta, incluso en contra de los mismos que hoy podrían aprobarla. Yo solamente 3 cosas fundamentales. Aquí, a pesar de que estoy de acuerdo que es un pedido popular en términos de la persecución del crimen organizado y de la corrupción, no hay que olvidar que esto es una agenda de Estados Unidos, así como lo era la ley del lavado de activos hace unos años. Actualmente, y vean el simbolismo de la actividad del presidente Abinader en la Embajada de Estados Unidos esta semana cuando fue y aseguró o dijo, mostró toda la disposición que en un par de semanas esta ley está aprobada. Entonces, eso es un poco preocupante en vista de lo que mis compañeros han mencionado, pero especialmente lo que Yuri mencionaba en entrada, el tema de que esto pudiera chocar con la Constitución y también con el tema de la presunción de inocencia. Entonces hay que ser cautos, hay que establecer esos candados, como decía Alice, y muy particularmente con respecto a la celeridad con la que esto se le ha dado, porque evidentemente es un tema de hay una presión externa e interna a que esta ley se apruebe, pero y fundamentalmente, y termino con esto, el hecho de que la gente no entiende la ley, no entiende este proyecto tan fundamental, que evidentemente es parte de una agenda prioritaria, tanto legislativa como ejecutiva, y eso creo que es un desafío siempre, es explicar el alcance de la ley. Y los legisladores dicen, bueno, pero hay vistas públicas, pero yo no he visto un solo evento, un solo foro donde realmente se le explique de manera clara y llana a los ciudadanos en qué consiste esta ley y por qué es tan importante que se apruebe. Que llamen a Fran. Mira qué simple. No, y aquí hay un tema de un derecho también constitucional. Tú deberías ser diputado, Fran. Cuidado. Bueno. Que hay un derecho constitucional Gracias, que la gente deja de lado y es el derecho a la propiedad privada.
que es básicamente lo sí, que se pero lo que lo se pone en juego. ilegítimo no genera Sí, derecho. Lo sí. que es fuente de corrupción, Eso- que es fuente Eso- de... Eso no Eso- genera derechos. Eso yo no lo discuto. Y tienes razón. claro. Yo creo en que es necesaria una ley de extinción de dominio. Yo creo que eso es sumamente necesaria. Ahora, me preocupa, por ejemplo, cuando para una cosa sí y para la otra no. Porque Paliza salió en Palacio esta semana a decir, esa ley va sí o sí. ¿Y desde cuándo el Poder Ejecutivo es el Congreso Nacional? Claro, Por ejemplo, ahí me eso es un gustó. Muy irrespeto. bien, Cristian. Eso es un irrespeto Me sorprendió. al gobierno. Además, lo sabe Paliza que fue senador y que fue diputado. Y no solo eso. Ese sí o sí en ese Congreso, en ese pasillo del Palacio Nacional, pudo haber sido dado para el Código Penal, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, o vamos a violar la ley para todo, y cosas que realmente le interesan y le afectan a la población, porque hay que estar claro que el Código Penal es más importante que la ley de extinción de dominio. Por supuesto. Definitivamente. Por En supuesto. absoluto, o sea, el Código Penal es transversal, incluso lo que está en esa ley de extinción de dominio, en el Código Penal tiene varias nociones que pueden ser aplicados. Pero no Eso es hay que estar- prioritario para el gobierno. pero ahí hay una situación donde, bueno, mareíto. Atención, para Pero que además- dicen que independencia, que no intromisión, Sí, miren. pero además, el presidente parece que le rindió cuenta fue a Estados Unidos en la celebración del 4 de julio. O sea, el presidente, no, eso va. Pero por Dios, en un escenario como ese, o sea, ¿por qué? Es un pedido de ellos, fue una necesidad, es una obligación, un compromiso que hay previo a eso. Entonces, en alguna medida, eso me genera algunos cuestionamientos y yo, siendo honesto, quisiera que saliera una ley de extinción de dominio, pero una ley de extinción de dominio que no sea instrumentalizada para solamente utilizarla con fines políticos. Incluso, uno de los principales proponentes de ese proyecto y de los que más parece defenderlo, pudiera salir embarrado en ese paso.